Buenos días, ingeniero. Entonces, para presentar lo que es la parte del diseño de un sistema basado en microcontroladores para monitorear la temperatura y la contaminación sonora. Mi grupo está conformado por Juan Sebastián Báez Colmenares y la persona que le está hablando, Manuel Alejandro Rueda Porras. Esto es para el ingeniero Ilber Abonay Ruge Ruge, de la materia microcontroladores de la escuela de la Facultad de Ingeniería. Entonces, como índices vamos a tener los objetivos, el diagrama de flujo, el código fuente comentado, la simulación, la implementación real y las conclusiones. Como objetivo general, pues lo que nosotros tenemos es desarrollar e implementar un sistema microcontrolado capaz de monitorear la contaminación sonora y la temperatura ambiental. Esto, pues lo que vamos a hacer es emplear un microcontrolador ABR con interrupciones externas y temporizadores, junto con herramientas de simulación e instrumentación, con el fin de analizar pues, las condiciones ambientales y a su vez validar resultados tanto en simulación como en la implementación física, que es lo que vamos a resumir o lo que resumimos aquí es lo que vamos a ver dentro del video como tal. Entonces, como objetivos específicos tenemos diseñar el diagrama de flujo para describir la lógica del sistema para la medición y la visualización de las variables, programar el microcontrolador en lenguaje C o C++, que en este caso utilizamos el lenguaje C, y dentro de Atmel Studio, después de eso, pues implementar el código fuente, en este caso, pues comentado, para tener un mayor orden y a su vez de esto, pues debidamente relacionado con el diagrama de flujo. Después de esto, pues lo que hicimos fue simular el circuito en Proteus para tener también una mayor efectividad en la implementación práctica. Y luego lo que vamos a hacer es construir e implementar un prototipo físico como último pedazo del video, realizando un montaje electrónico en la cual pues nosotros vamos a poder realizar o vamos a poder ver las dos variables en una pantalla LCD. A su vez, también tenemos un botón que va a ser el que va a adecuar las interrupciones y los timers. El último punto es analizar y comparar los resultados obtenidos, relacionado también con los objetivos planteados, con los fundamentos teóricos de la práctica y evaluando el cumplimiento de los requerimientos del diseño, que lo podemos observar en el último punto de las conclusiones. Ya una vez seguido esto, entonces vamos a seguir con el resto del video. Bueno, aquí ya pasando a la explicación del diagrama de flujo, lo que se tiene es un diagrama de flujo general, que es este que está en la parte izquierda, y unos diagramas de flujos que son las interrupciones. Ya se van a explicar más adelante. Entonces, el diagrama de flujo general, ¿qué se tiene? Que lo primero que tenemos es un inicio y luego la definición de una de las variables tanto de entrada como la variable de salida. Las de entrada, ¿cuáles van a ser? El LM35, el micrófono MAX 4466 y el botón selector. Y como salida se va a tener la pantalla LCD, que es donde se visualizan todas las medidas. Luego lo que se tiene ya como parte principal del código, lo que se tiene es que si, por ejemplo, el código empieza o la visualización empieza mostrándose variable de la temperatura, si sí comienza, entonces lo que va a hacer el código es leer ese sensor de temperatura, o mejor dicho, el canal A1, y una vez que lo lea, lo va a convertir de la medida que son milivoltios o voltios, dependiendo pues de la temperatura, los va a convertir a grados centígrados. Y una vez que los convierte a grados centígrados, va a mostrar esa temperatura y el estado en la LCD. ¿A qué me refiero con el estado? El estado lo vamos a ver pues en la implementación física, pero básicamente es como tenemos una pantallita un poco más grande, lo que se va a hacer es mostrar la parte de si es caluroso, frío y demás. ¿Listo? Eso se va a explicar tanto en el código como en la implementación física. Y, por ejemplo, si no se está mostrando la variable de temperatura, ya va a pasar a leer lo que viene siendo en la parte del sensor analógico del micrófono y va a hacer la conversión que nos den los datos del micrófono. Entonces, la conversión la va a tomar de voltios pico a pico a decibeles. Y una vez que haga la conversión, va a hacer lo mismo, mostrar el nivel sonoro en decibeles y también unos estados que le agregamos. Y esa sería la parte como general. Ya pasando a la parte de la explicación de las interrupciones, tenemos no dos, sino tres interrupciones. ¿Esto por qué? Entonces, la primera que se tiene es esta que acabo de señalar. Lo que se tiene es la interrupción general, pues la cual es la del botón, que se tiene como int 0. ¿Listo? Que sería esta. Y lo que hace es cambiar la variable. ¿Listo? Entonces, una vez que actúa o que inicia esa interrupción, va a cambiar la variable entre temperatura y sonido. Entonces, una vez que cambie la temperatura, no tiene fin porque va a volver y se va a seguir mostrando esa misma variable hasta que vuelva a oprimirse el botón o vuelva a actuar la interrupción. Y luego lo que tenemos es esta interrupción de este ladito, que es la interrupción que se pedía para la fase 2, la cual que es
que tuviera un tiempo de muestreo o una frecuencia de muestreo de un segundo, ¿listo? Entonces, ese es en el código el timer uno, ¿listo? Ese es básicamente para que se vea en la pantalla cada segundo, ¿listo? Entonces, por eso en la implementación física se ve un poco como que está titilando, pero pues es por lo que se tiene cada segundo. Y pues no vamos a modificar variables ni nada, sino simplemente se va a seguir mostrando la variable. Y lo que se tiene que no se pedía, digamos, específicamente para la fase 2 es el timer cero, pero que fue necesaria para en nuestra implementación física. ¿Por qué? Este timer cero lo que hace dentro del código va a tomar datos o va a tomar medidas de milisegundos para hacer un sistema antirrebote para el botón selector. ¿Por qué? Porque el botón que tenemos al oprimirlo como que manda bastantes señales, como si fuera una tecla de un computador, por así decirlo, manda varias señales en un lapso de 10 milisegundos hacia el sistema. Entonces, si no se tiene ese sistema antirrebote, lo que hace es que cuando se oprime el botón, se va a tener varias señales recibiéndose. Entonces, no, el sistema no va a saber si oprimió una vez, si se oprimió dos veces, tres veces o las veces que se detecten esos 10 milisegundos. Entonces, lo que hace esa interrupción del timer cero es hacer ese sistema para que cuando se oprima una vez, solo se detecte como una señal y haga el cambio de variable respectivo. Entonces, esa es como la explicación de los códigos y de las interrupciones que utilizamos. Bueno, ingeniero, ahora en esta parte voy a explicar el código del desarrollo para nuestro proyecto. El objetivo es que el microcontrolador pues, pueda medir dos variables ambientales, las cuales eran la temperatura y el nivel sonoro, y que los resultados pues, se muestran en una pantalla LCD. Además de esto, pues hicimos que el programa hiciera uso de las interrupciones externas y temporizadores, como pues para garantizar un muestreo periódico y confiable, fue utilizando el botón. Em, lo primero que hicimos fue incluir las librerías del ABR y definir los pines usados para la conexión LCD y a su vez también pues las del botón, ¿no? Que pues son las que tenemos acá. Después de eso pues lo que hicimos fue utilizar las definiciones del ADC, que son las que van a recibir las señales de cada uno de los sensores, tanto el de temperatura como el para el micrófono. Y por último vamos a declarar como unas variables globales que controlan el modo de operación. Lo que tengo, o sea, lo que hicimos ahí fue si estamos midiendo la temperatura del ruido y una bandera que indica cuando se actualiza la pantalla. Entonces lo que hicimos literal ahí es como revisar más que todo la temperatura, o sea, como decir, si estamos midiendo temperatura, entonces es igual a cero, y si estamos midiendo ruido, es igual a uno. Eso fue lo que hicimos ahí. Seguidamente de eso, pues tenemos lo que es el temporizador cero, que es la función milis, en la cual pues es literalmente un timer que se configuró para llevar la cuenta del tiempo en milisegundos. Lo que nos hizo fue permitir crear funciones de tiempo como el antirrebote del botón. Además de esto, pues nos evita lecturas falsas y cada interrupción de ese timer incrementa una variable que podemos consultar en cualquier parte del código. Después de esto, pues lo que hicimos fue hacer el manejo de la LCD, que es todo este pedazo del código, en el cual pues nosotros lo que hicimos fue mostrar o implementar un conjunto de funciones para que se pueda manejar la LCD en modo de 4 bits. Estas funciones inicializan la pantalla y además de eso, pues posicionan el cursor, limpian la pantalla y permite escribir el texto, ¿no? Pues para que no tengamos errores. Entonces, con esto, pues lo que pudimos observar fueron los valores medidos como un mensaje interpretativo, o sea, para que se pudiera ver lindo y de buena manera. Luego de esto, lo que nosotros hicimos fue utilizar el timer. Entonces acá sí hicimos un timer uno, que ya lo llamamos timer uno, y un botón de selección. En esto, pues lo que hicimos fue que el timer está configurado para generar una interrupción cada segundo. En esa interrupción, lo único que hicimos fue activar una bandera que indica cuánto debemos actualizar la pantalla. Y pues esto garantizaba pues el muestreo de datos ocurra de una manera periódica, que fue lo que nos pedía también en el avance. Por otro lado, pues lo que tenemos fue un botón de selección en el cual pues está conectado a una interrupción externa. Entonces cada vez que se presiona, el sistema cambia en modo de temperatura y modo nivel sonoro. Para que la pulsación no se repita varias veces, se utilizó un tiempo en milisegundos como el control de antirrebote, como lo mencioné anteriormente. Después de esto, lo que hicimos fue acá utilizar un main, que es como mi código principal, y a su vez utilicé una secuencia de bienvenida, que fue un mensaje interactivo que queríamos tener con su merced, y pues lo que teníamos era que iba a mostrar un mensaje de bienvenida con el título de microcontroladores, el nombre de, pues de nuestro caso de su merced, y a su vez pues aparecer un mensaje como iniciando. Y ya una vez hecho eso, pues se puede ver la medición.
Seguidamente de esto, pues tenemos lo que es la medición de la temperatura, en la cual nosotros tenemos un sistema en modo de temperatura. Lo que hace es que el programa hace una lectura promedio de 10 muestras del ADC para mayor estabilidad en el valor. Luego convierte la lectura en grados Celsius y la muestra con un decimal. En la pantalla pues podemos ver el valor numérico y también una descripción cualitativa. Entonces, si es menor a 18 grados se muestra frío. Si está entre 18 y 28 se muestra agradable. Y si es mayor de 28 grados se muestra caluroso. De esta forma, pues no solo entregamos números, sino también una interpretación gráfica y práctica, que es lo que queríamos innovar. Después de esto, pues lo que hicimos fue utilizar el mismo código para el nivel de ruido, en el cual, pues lo que hicimos fue que ahora se toma una ventana de 200 muestras rápidas del ADC y calcula el valor mínimo y máximo. Con esa diferencia obtenemos la señal pico a pico y la convertimos en voltaje y de allí calculamos un valor aproximado en los decibeles, que fue lo que pudimos investigar. Luego de eso, pues los resultados se limitaban a un rango entre 70 y 100 decibeles, y en la pantalla aparece tanto el número como una descripción del ambiente. Entonces, cuando está en silencio es porque está debajo de 75, cuando está en moderado es que está entre 75 y 90, y cuando está en ruidoso es que supera los 90 decibeles. Entonces, pues eso fue lo que hicimos para evaluar la contaminación sonora del entorno. Luego de esto, pues ya lo único que tenemos es como el cierre, que literalmente em, pues tuvimos la adquisición de los datos, el control del tiempo con temporizadores y la selección de variables mediante las interrupciones externas, que ya más adelante lo daremos como una conclusión. Ese sería nuestro pedazo final. Muchas gracias, Bueno, ingeniero. ya para pasar a la parte de la comprobación en simulación, lo que se tiene es que es la misma simulación de la fase número uno, pero cambiando los 7 segmentos por la LCD y obviamente pues el respectivo código. Entonces lo que se tiene es que hay un pequeño inconveniente o de pronto algo a mejorar en las siguientes fases, el cual es que dentro de la simulación hay un delay entre las acciones de los sensores y la pantalla. Entonces, por ejemplo, si yo hago un cambio en algún sensor, se va a demorar unos segundos en verse en la pantalla, pero no logramos identificar por qué, puesto que es básicamente el mismo código. ¿Listo? Entonces digamos que ya como para mirar más adentro, lo que tenemos es el LM35 por este lado, un potenciómetro que simula el micrófono y por este lado un botón que es el botón selector. Entonces lo que vamos a empezar es con el nivel de sonido, que aquí está en 76 decibeles. Si yo lo cambio, entonces le voy a dar como un cambio básicamente total por este ladito al potenciómetro y va a tardar unos segundos en que se muestre la señal. Entonces aquí más o menos entre 5 segundos, entre 3 y 5 segundos, pero pues ahí va a cambiar a los 52 decibeles. Entonces obviamente pues los decibeles varían ya más específicamente, más correctamente dentro de la implementación física. Y si por ejemplo oprimimos el botón, entonces ahí se oprime y se espera, digamos, tiene, como les digo, entre 3 y 5 segundos al cambio de temperatura. Entonces aquí ya está el sensor de 38 grados. Entonces si nosotros vemos el LM, por aquí está en 38, digamos, mostrando la comprobación correcta. Si por ejemplo lo bajo a una temperatura por ahí de 21 grados centígrados, esperamos de entre 3 y 5 segundos a que se cambie la temperatura por este ladito. Entonces ahí ya quedó en 21 grados exactos. Entonces esa es la comprobación y posibles mejoras. Gracias. Entonces, ingeniero, para presentar la última parte que es la implementación física de la fase número 2 de nuestro proyecto, en la cual pues, nosotros, bueno, utilizamos una caja de madera de MDF y lo que hicimos fue hacerles unas aperturas para meter el sensor de sonoro, que es un MAX 4466, un sensor de temperatura que es un LM35, ambos sensores de sensores análogos, y un botón para las interrupciones y los timers de los valores de los sensores. A su vez, pues tenemos un display que es un 20x4 que reutilizamos de un proyecto anterior debido a que no pudimos conseguir un 16x2. Como beneficio, pues tuvimos que podemos meter más cositas dentro de la pantalla y una mejor visualización de los datos. La cajita pues tiene una tapita que va incrustada, pero pues simplemente en este momento pues lo que hicimos fue quitarla para que se pudiera observar correctamente la implementación del circuito. Ya mi compañero pues va a explicar lo demás de los valores de los datos, y lo que podemos nosotros observar es que a la hora de subir el código pues vamos a tener una breve introducción. Dice microcontrolador ingeniero del Berruge iniciando, y ya una vez después de eso empiezan a mostrar los datos de manera correcta. Entonces mi compañero continúa con el... Bueno, entonces digamos que ya pasando a la comprobación, lo que tenemos para tomar una medida patrón, una medida estándar, es que para el nivel de sonido tenemos un sonómetro digital, pues que es una aplicación del celular,
y lo único que hacemos es cambiar con el botón el tema de con las interrupciones. Entonces si lo oprimimos, estamos por este ladito aquí y más o menos estamos entre 60 y 70 decibeles, que es más o menos lo que nos muestra nuestra pantalla. Si le ponemos música en este momento, entonces sube más o menos, va subiendo hasta 90 aproximadamente, que es el valor que está por este ladito. Obviamente pues este es muchísimo más sensible, pero como podemos ver, digamos que los valores son relativamente aproximados. Ya en sonidos industriales, de construcciones y demás, obviamente va a subir a más de 100, 120 decibeles, pero entonces digamos es la comprobación del sonido. Si ya por ejemplo pasamos a la comprobación de la parte de la temperatura, entonces suprimimos nuestro botón, nos pasa a la parte de temperatura y la comprobación. Lo que vamos a hacer es tomar un multímetro, entonces vamos a medir la salida del LM, entonces por este ladito, por eso habían dos jumpers desconectados. Entonces lo que tenemos por este lado es que si nosotros le aplicamos calor, entonces nos va a dar que va a subir a aproximadamente 76, entonces 90 alcanzó a subir, Sí, entonces 90, sí, está bien. si nosotros vamos bajando, entonces estos son los milivoltios y obviamente si los dividimos en 10, pues nos va a dar el valor acertado. Ahí va avanzando pues a medida que va pues bajando la temperatura entre 54, 50, 53, 52, como podemos ver en el multímetro. Que es el tiempo de muestreo también que su merced nos pide, que es de un segundo. Entonces, pues por eso acá es más lento que en el multímetro, que como tal en los datos del multímetro. Sí, y esa sería pues básicamente la comprobación de la fase 2 del proyecto. Bueno, aquí ya pasando a la parte de las conclusiones, hay 6 conclusiones generales, sin embargo voy a nombrar las más específicas. Entonces, como primera, se logró desarrollar e implementar de manera correcta el sistema de medición, monitoreo y visualización del dos variables, contaminación sonora y temperatura ambiente, dentro de la universidad. Luego, como segunda conclusión, lo que se tiene es que implementó de manera exitosa la parte de las interrupciones y asimismo se adquirió mayor conocimiento tanto en la generación de códigos como de diagramas de flujo, teniendo en cuenta esas pequeñas interrupciones que se nos pedían para esta segunda fase. Y como tercera conclusión y punto de mejora para las siguientes fases es la parte del delay que se muestra dentro de la simulación. Básicamente esas serían las 3 conclusiones específicas y muchas gracias.